Vamos a la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, versículo 42. Marcos capítulo 10, versículo 42, y vamos a leer desde el versículo 42 hasta el versículo 44. El título de la enseñanza del día de hoy es Piensa en grande. ¿Puede decirlo? Piensa en grande. Este es el tema número 11 de la serie El sentir de Cristo Jesús. Leemos Marcos capítulo 10, versículo 42. Dice: Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Señor, te damos muchas gracias una vez más. Como lo hacíamos mientras que te cantábamos, gracias por tus palabras de amor. Y estas palabras que tú hablas para nosotros son espíritu y son vida. Así lo dijiste tú, Señor. Así te referiste tú mismo a tus mismas palabras que son espíritu y son vida para nosotros. Y queremos tomarlas así. Cuando abrimos tu palabra, es tu voz la que nos habla. Y queremos así, Señor, disponernos, tomarlo en serio de esta forma, como que es tu palabra hablándonos, como que es tu misma voz hablándonos a nosotros y diciéndonos aquello en lo cual nosotros necesitamos trabajar para cada día ir corriendo nuestra carrera de la fe con los ojos puestos en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en ella nos revelas tu voluntad, en ella nos revelas aquello que te agrada, aquello que no te agrada. Tu palabra discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones y nos guía a exaltarte a ti, Señor. Que así sea. Glorifícate, Señor, en esta noche. Sabemos y creemos que lo harás. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Piensa en grande, sueña en grande y los resultados serán grandes. Más que una máxima, esto es toda una filosofía ya. Típicamente lo que la mente interpreta cuando escuchamos ese tipo de frases y cuando pensamos acerca de grandeza, lo que la mente interpreta es riqueza, fama y poder. ¿No es así? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dio un mandamiento a los cristianos de Filipos entre los años 54 y 61 después de Cristo. Ese mandamiento es lo que hemos venido repitiendo durante esta serie. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y hemos aprendido ya a lo largo de esta serie de estos 11 temas que sentir en el texto de Filipenses capítulo 2 versículo 5 no se refiere a sentimientos, porque los sentimientos pues pueden ser muy subjetivos. Hoy usted pudo sentirse con ganas de venir a la iglesia y vino, ¿verdad? A lo mejor no sentía ganas de venir, pero de todas maneras vino y eso es bueno, ¿verdad? Así que no nos guiamos nosotros por lo que sentimos, sino ¿por qué? Por lo que nosotros creemos. La vida del Espíritu es una vida de fe. Dice la palabra que nosotros andamos por sentimientos, ¿no, verdad? Dice la palabra que andamos por fe y no por vista, porque ahorita la vista así como que lloran un poquito los ojos en el aire tan sucio que hay, ¿verdad? Pero no andamos por vista, sino andamos por fe. Así que cuando hablamos y nos referimos a sentir en Filipenses 2 y por lo general en la palabra de Dios, tiene que ver con una forma de pensar. Y ahí ya va cobrando más sentido. Hoy, en el año 2019, tenemos como objetivo analizar la manera de pensar de Cristo y así obedecer a este mandamiento de pensar como Cristo Jesús, porque no podemos decir yo pienso como Cristo si no sé cómo piensa Cristo. La pregunta aquí es, ¿cómo sería entonces pensar en grande desde la perspectiva de Cristo Jesús? Y hoy vamos a ver en el Evangelio lo que Cristo pensaba acerca de la grandeza. Y debemos recordar una cosa, debemos recordar que lo que encontremos en la palabra, que lo que escuchemos hoy a la luz de la palabra sobre esa forma de pensar acerca de la grandeza debe ser parte de nuestra vida. No algo que recibimos una vez y decimos, ya lo mastiqué y lo escupo y todo bien, sino algo que nosotros lo hacemos parte de nuestra vida y así continuamente vamos desechando lo que antiguamente pensábamos. Así continuamente vamos caminando en esta nueva manera de pensar, en una manera de pensar renovada. No es algo que adquirimos una vez y ya, sino es algo que día con día nosotros nos vamos recordando, día con día nosotros vamos filtrando todo lo que hacemos. Para poder entender esto, tenemos que hacer un breve repaso de lo que rodeó
a esos textos que hemos leído en un principio, en los que claramente, por cierto, el Señor describe lo que no es y lo que sí es pensar en grande. Así que ya de entrada ya le hice el spoiler ahí, ya le dije de qué se trata y qué es lo que Jesús piensa acerca de la grandeza. Pero vamos a leer el contexto para poder captarlo todavía mejor. O antes de leerlo, hagamos un breve repaso. En el versículo 17, de los versículos 17 al 31, usted tiene ahí un título, no voy a detenerme ahí mucho porque sería toda una predicación, pero habló acerca de un joven rico. Los discípulos caminando con Jesús vieron a un joven que se les acercó corriendo, doblando una sola rodilla y le decía al Señor, ¿qué es lo que debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Simple y sencillamente lo confrontó ¿con qué? Con su avaricia. Y hermanos, esa es la manera en la que Jesús nos muestra su amor. No nos dice, ay, qué bonito estás y te da un aplauso, sino que nos muestra su amor al revelarnos y al confrontarnos con nuestro pecado para poder así nosotros cambiar. Y eso otra vez, no es una sola vez, sino que es cada día nuestra carrera de la fe es una carrera de santificación, de irnos separando más del pecado e irnos acercándonos más a Dios. Y eso es cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor vuelva o hasta que nos vayamos a su presencia. Así que ese joven rico fue confrontado con su avaricia. El Señor le dijo, bueno, ¿todo esto lo has cumplido? Bueno, pues entonces ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y el joven, ¿qué hizo? Pudiéndole haber seguido, no lo hizo. Se fue triste. Y algo que me llama la atención, lo vimos, y lo voy a mencionar porque lo vimos en una de las enseñanzas, y fue que aquel endemoniado gadareno, si usted lo recuerda, unas 3, 4 enseñanzas atrás, le decía a Jesús, después de que fue liberado, después de que había estado en un tiempo de conversación, de discipulado personal con Jesús, le rogaba, dice la Escritura, que le dejara seguirle. Y Jesús le dijo, vete a tu casa, vete con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y este joven, sí Jesús le dio la oportunidad de que le siguiera. ¿Qué hizo? Se fue triste, se fue hacia otro rumbo, triste porque tenía muchas cosas. Después de esto, el Señor Jesús les dio esta enseñanza que nosotros conocemos, que es, pues qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, etc. Pero después de esto, les reveló cuál había sido su propósito, el propósito de venir a esta tierra. El propósito de Jesucristo de venir a esta tierra, hermanos, fue su muerte en propiciación por nuestros pecados y su resurrección de entre los muertos. Ese fue el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra, haciéndose como uno de nosotros, sin dejar de ser Dios. Tomó una naturaleza humana como la nuestra para morir y para resucitar al tercer día y ascender a los cielos. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos? Después de que de primera mano oyeron esta revelación, algo que todavía no acontecía, algo que todavía no ocurría. Bueno, la reacción de ellos quizás podría haber sido que cayeran rendidos a los pies de Jesús para adorarle. Que le agradecieran por su infinita misericordia y por su gracia y por permitirles estar a su lado sirviéndole, a su lado sirviendo a la comunidad. Sin embargo, esto no ocurrió. Y esto ocurre en muchas ocasiones en las cuales en las alabanzas, por ejemplo, estamos oyendo el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Ya lo hemos visto cumplido. ¿Por qué? Porque hemos sido nuevas criaturas. Y en vez de caer rendidos a los pies de Jesús adorándole, estamos pensando en la frijolera que se quedó en la casa, ¿no? O en las noticias, o a veces teniendo la oportunidad de estar aquí en la casa de Dios, escogemos hacer cualquier otra cosa en vez de estar acá con el cuerpo de Cristo alabando a Dios. Yo me pregunto, ¿habrá algo más importante que estar con los suyos, con el pueblo de Dios, alabándole y escuchando su palabra? Yo creo que no, pero hay personas quienes creen que sí, lamentablemente. Pero bueno, los discípulos lo vivieron, ¿por qué no algunos lo vivirán? No estoy aprobándolo, sin embargo, bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Ahora, no me atrevo a asegurar con certeza la razón por la cual los 12 discípulos, porque los 12 estaban ahí, pasaron por alto esta revelación, la revelación de la obra redentora de Dios en Jesucristo. No me atrevo a asegurar cuál fue la razón, pero lo que sí veo yo en el paralelo de Mateo 19 es que ellos únicamente se quedaron con lo que habían oído de Jesús antes. Y esto en Mateo 19, 28, va a aparecer ahí en la pantalla. Dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus
de Israel. Eso fue lo que se les quedó en su mente. Ahí se quedaron atorados, ya no pudieron recibir ese propósito por el cual Jesús había venido a la tierra, su muerte, su resurrección. Se quedaron ahí, sentándose en los tronos, y eso les había deslumbrado. Vamos a ver, para comprobar esto, leamos ahora sí el versículo 35 de Marcos 10. Si me regalan un poquito más de monitor, por favor. Marcos 10, versículo 35. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Vamos a detenernos aquí. Ya con todo lo que he dicho antes, piénsalo. Y fíjate cuál es la estrategia de estos dos hombres, Jacobo y Juan. La estrategia que ellos estaban tomando era asegurarse de que la respuesta de Jesús iba a ser un sí, antes de que hicieran la pregunta. Como cuando le dices a alguien, oye, te voy a decir algo, pero prométeme que no se lo vas a contar a nadie. ¿Te ha pasado? O sea, ya te acercas, ya de todas maneras se lo vas a decir. Pero al decirle, prométeme que no se lo vas a decir a nadie, pues ya esperas un sí por respuesta, ¿verdad? Otro ejemplo, cuando le decías a tu papá o a tu mamá, ¿verdad? Cuando eras niño, te voy a decir algo, pero si te digo no te enojas, ¿verdad? Era como que ya esperabas un sí por respuesta. Y esto es más o menos lo que ellos están diciendo, es, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Versículo 36, Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Para continuar leyendo, necesitamos recordar quiénes eran Jacobo y Juan. Ambos eran hijos de Zebedeo, un hombre pues empresario prominente de la pesca, de la empresa de la pesca en esa región de Galilea. Estos dos hombres, Jacobo y Juan, se distinguían por ser de carácter impulsivo. O sea, no eran hombres débiles, no eran hombres que le pedían permiso a la izquierda para mover la derecha o viceversa, ¿verdad? Lo sabemos por qué, porque el mismo Jesús les dio un título, les puso un apodo, les llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Eso lo vemos en Lucas 9, 51. Ahí en Lucas 9, 51 al 56, relata esta ocasión cuando Jesús y sus discípulos pidieron asilo, pidieron posada en una aldea samaritana y no les quisieron dar asilo, no les quisieron dar posada. Así que estos hombres, dice la escritura en Lucas 9, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Jesús demuestra su amistad, porque acuérdate que estos discípulos eran amigos de Jesús. Él les había dicho, ya no les voy a llamar siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sin embargo, yo las cosas que he oído de mi Padre se las he dado a conocer. Ahí está nuestro concepto bíblico de amistad en esta congregación que se ha estado repitiendo reiteradamente a propósito. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es la base y cómo funcionan las amistades bíblicas, las amistades en Cristo. Así que Jesús les habla a sus amigos y les responde. Fíjate cómo le habla un amigo a otro amigo, bíblicamente. Le dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Un amigo no es el que siempre te dice que estás bien. Un amigo no es el que siempre te dice, no, sí, compadre, échale ganas. No, sí, comadre, usted está bien. Y si usted le echa una mentira a su esposo, aquí yo lo cubro. Eso no es un amigo. Porque así como te está ayudando a traicionar a tu esposo, en algún momento te va a traicionar a ti también. Pero la amistad de Jesús hacia sus discípulos, que es un modelo para nosotros, les revela siempre en lo que está mal. No los deja ahí en su ignorancia, no los deja en su error. Les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. Sorprendentemente, estos dos discípulos formaban parte del círculo íntimo de amigos de Jesús. Y por si tú pensabas que Jesús era amigo de todos, bueno, Jesús amaba a todos, tenía 12 discípulos que eran sus amigos, pero dentro de esos 12 discípulos tenía un grupo más pequeño, más cerrado de amigos, que eran Jacobo, Juan y Pedro. Ellos, vieron muchas cosas al estar muy cerca de Jesús. Ellos, junto con Pedro, fueron quienes presenciaron, por ejemplo, la transfiguración. Eso lo puede ver ahí en los evangelios. No los demás discípulos, sino solo esos 3 discípulos. Tal vez por esto ellos se animaron a hacerle esta petición a Jesús. La petición que leímos, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero me encanta la actitud de estos hombres, porque más vemos en otro de los evangelios
que usaron otra estrategia. La primera estrategia era, dinos que sí, antes de hacer la pregunta. La otra estrategia es que utilizaron influencias, movieron influencias para asegurarse de que la respuesta iba a ser positiva, de que les iba a ser dado lo que le estaban pidiendo a Jesús. ¿Cómo? ¿De qué manera movieron esas influencias para garantizar el éxito? Bueno, este detalle nos lo da Mateo en capítulo 20, versículo 20. Es muy probable que la madre de Jacobo y Juan, llamada Salomé, fuera hermana de María, la madre biológica de Jesús. Eso hay evidencia bíblica que lo respalda. Entonces, la madre de Jacobo y Juan era hermana de María, es decir, ellos eran primos de Jesús. Ya cada uno de nosotros hasta aquí podríamos tener alguna reacción ante esta petición, ¿verdad? Usando estrategias, moviendo influencias, haciendo preguntas que ya asumían una respuesta. Pero no deberíamos de sorprendernos mucho nosotros, porque hay veces que también caemos en este error. En vez de pensar en la obra redentora de Cristo, nos enfrascamos en ¿qué? En yo, en el yo, en mi necesidad, en mi éxito, en etcétera, etcétera, etcétera. Y no pensamos en los demás, sino en mí mismo. Y esto se conecta con lo que decía hace un momento. ¿Por qué no me quiero congregar? Porque no me importa nadie. Ustedes, me da igual, importan mis frijoles. Importa que me duele la cabeza, importa que me duelen las piernas. Y lo hemos dicho otras veces, aquí no ponemos a nadie a hacer aeróbics, ¿va que no? Así que si le duelen las piernas no hay problema, puede venir de todas formas. Ahí está sentadito y la silla está bien acolchonadita. Pero a veces nos ocurre a nosotros, en vez de pensar en la obra de Cristo por nosotros, en la bendición que nos ha dado de insertarnos en su iglesia, de darnos una iglesia local que predica la Escritura versículo a versículo, pues a veces nos enfrascamos en mi rollo. La reacción de Jesús fue la que hemos visto antes, en 2 enseñanzas atrás. Cuando Jesús veía algo que estaba mal, no lo dejaba así. Veía que algo estaba mal y enseñaba. Y eso nos lo delegó a nosotros mismos. Dijo, vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles. ¿Cuántos aquí, pregunto, son discípulos de Jesús? ¿Sí? Entonces tú que levantaste la mano y dijiste amén, también estás llamado a enseñar, pero no puedes enseñar lo que no sabes. Por eso necesitamos llenarnos de la palabra cada día, no nada más el viernes. Viernes es colectivo, domingo colectivo, primer sábado al mes colectivo, pero hay algo que es individual y es cada día tenemos el privilegio de abrir la Biblia, abrir nuestro teléfono, la aplicación de la Biblia y tener acceso a la palabra de Dios, que el Señor nos hable, y así nosotros, llenos del Espíritu, llenos de la palabra, podemos enseñar a otros. Jesús vio algo que estaba mal y enseñó. Primeramente, les reveló su ignorancia. En esta ocasión, comenzó por revelar la ignorancia de Jacobo y Juan. En el versículo 38 de Marcos 10 dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Ves? Ahí está un amigo. Un amigo te va a revelar tu ignorancia. Un amigo te va a decir, le estás regando, compadre, hermano, le estás regando. Y a veces, la mayoría del tiempo no nos gusta que nos digan ignorantes. Sin embargo, pues es necesario. ¿Podéis beber, pregunta Jesús, del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y esa pregunta era para respaldar su ignorancia, para que ellos reflexionaran. Sin embargo, ellos no la agarraron. Ellos pensaron que la pregunta era como un examen para que su petición fuera concedida. Esa petición de sentarse en uno a la derecha y el otro a la izquierda. Así que ellos dijeron, versículo 39, podemos. En un momento más vamos a ver cómo se desarrolló la enseñanza de Jesús, pero vamos a ver la reacción de los demás discípulos. Aquí vemos Jacobo y Juan con esta estrategia, con esta pregunta, Jesús diciéndoles no saben lo que piden, haciéndoles esta pregunta que pretendía llevarlos a la reflexión, pero fíjate cuál fue la reacción de los demás discípulos. Versículo 41, vamos a saltar un poquito. Dice, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. ¿Qué tal? Los otros 10 discípulos se enojaron porque ellos también pensaban en grande y querían esa posición de estar en el trono derecho, en el trono izquierdo. Tal vez enojados, ellos estaban diciendo, no se vale. Estos están aprovechando de que son primos del maestro. No se vale. Estos están aprovechando por ser los amigos más cercanos del maestro. Seguramente andan de barberos, por eso se atreven a pedirle esa petición al maestro.
Y esta reacción de enojo de los otros 10 discípulos nos deja ver algo. Nos deja ver que la lección que Jesús iba a dar no debía de ser una lección privada para Jacobo y para Juan. ¿Sí me estoy comunicando aquí? Sino que era una lección que debía ser extendida a todos los discípulos. A todos los discípulos. Digo esto porque hay enseñanza, hermanos, que se debe de dar de forma individual. O sea, lo hablo yo como pastor, como maestro, se debe dar de forma individual. Cuando yo veo algo en alguien que no está correcto, lo veo de primera mano, es necesario darlo individualmente. No vamos a exponerlo delante de todos, ¿verdad? Se hace individual. Pero cuando ya se ve que esa misma manera de pensar se está pasando de boca en boca, se está diseminando el error, o ya dejémoslo ahí en el error, es necesario que así como Jesús lo hizo, y velo en la Escritura, Jesús no reprendió y no les enseñó únicamente a Jacobo y a Juan. Extendió la lección y la enseñanza para los 12. Y hay veces en las que es necesario que esa enseñanza se dé a toda la congregación. ¿Cómo se decide esto? Simple, ¿no? Con base en la necesidad. Si ves que es algo que es un patrón de conducta que se repite en uno, en otro, bueno, hay que enseñarlo. Porque en lo que vas con uno y luego vas con otro, se pasa el tiempo y el error se va haciendo como el teléfono descompuesto. Se va creando malos entendidos, divisiones. Entonces es necesario, en base a la necesidad o con base en la necesidad, que se extienda la enseñanza a toda la congregación. ¿Vamos bien? Ahora sí, vamos de lleno a la enseñanza de Jesús y vamos a ver lo que es para Cristo pensar en grande. Versículo 38. Dice, entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Y en estas cortas palabras de Jesús, hermanos, Él les está recordando algo. Les está recordando que es imposible obtener la gloria sin pasar por el sufrimiento. Repito, la lección que Jesús les estaba enseñando era que es imposible obtener la gloria sin pasar por el sufrimiento. ¿No es lo que el mundo nos enseña? Todo lo contrario, ¿verdad? Úntate esta crema aquí, ¿verdad? Y no tienes que hacer nada. Puedes seguir comiendo pizzas, pizzerolas, cacahuates, cocas, así. Y te vas a poner como el del video, ¿no? Así está súper así, ¿no? Con cuadritos y todo. Eso es lo que el mundo te vende, claro. La gloria sin el sufrimiento. ¿Y cuántos saben que no es así? Los que ya compraron la pomada, ¿va? Bueno, no queremos exponer a nadie. Ni el vibrador es desde ahí, ¿no? Te quedan las lonjas ahí bien vibradas, pero ahí quedan de todas maneras, ¿no? Es lo que el mundo te vende la gloria sin el sufrimiento. Pero ellos acababan de escuchar lo que Jesús le había dicho al joven rico, por eso hicimos ese repaso. En el versículo 21, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígame tomando tu cruz. ¿Por qué crees que el joven rico se fue pobre? Se fue triste. ¿Por qué? Porque no solo porque tenía muchas posesiones, sino porque él entendía, era inteligente, él entendía esa frase tomando tu cruz, implicaba sufrimiento, implicaba muerte. Él sí la agarró, los discípulos no, ellos andaban pensando en otros rollos. Cuando Jesús oraba en el Getsemaní, le dijo al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. La copa de la que Jesús estaba hablando era el sufrimiento en la cruz. Esa era la copa de la cual Jesús hablaba. El único camino que lleva al cielo es el camino de la cruz, hermanos. Es el único camino que lleva al cielo. Si Jesús hubiera venido y hubiera pasado un tiempo aquí, Padre, con los amigos, comiendo con los publicanos, y etcétera, y ahí hubiera parado todo, la salvación no se hubiera efectuado para nosotros. Seguiríamos en nuestros pecados. Sin embargo, Jesús vino, hizo todo eso, pero padeció en la cruz. Se tomó toda la copa de la ira de Dios, por amor a ti, por amor a mí. Y el único camino que lleva al cielo es el camino de la cruz. Y es lo que Jesús decía, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Pero no se refería únicamente a la persona de Cristo, sino a la obra consumada de Jesús. ¿Me voy dando a entender? Fue en la cruz en donde la ira de Dios fue derramada sobre el Hijo.
Salmos 42, versículo 7, si me acompaña. Salmos 42, 7. Un salmo, bueno, muy profundo, muy tremendo. Y dice, un abismo llama a otro la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Jesús, hermanos, fue sumergido. Y fíjate cómo el salmista usa la alegoría de un mar lleno de olas. No un mar tranquilito, sino un mar turbulento, lleno de olas por encima. Esas olas que no te dejan levantarte. Si has estado en uno de esos mares bravos, en los cuales te tiran las olas, te revuelcan las olas, a eso se está refiriendo el salmista, haciendo una analogía del mar de sufrimiento por el cual el Salvador pasó por amor a nosotros. Jacobo, por cierto, padeció a causa del Evangelio. Lo vamos a ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, versículo 2. Vemos cómo Jacobo padeció a causa del Evangelio. No la pasó así padrísimo, le fue como en feria, a causa del Evangelio. Y Juan, el apóstol, fue exiliado a la isla de Patmos, lo vemos en Apocalipsis 1:9. Ahí en esa isla, aislado, exiliado, fue en donde el apóstol Juan murió. O sea, de que sí se tomaron la copa de sufrimiento, sí se la tomaron. Por eso Jesús les decía, pues sí la van a tomar, lo vamos a ver más adelante. Pensar en grande para Jesús es estar dispuesto a tomar la cruz y estar dispuestos a padecer rechazos y sufrimientos por Él. Eso es pensar en grande para Jesús. Si pensabas que te iba a hablar de que tus sueños van a hacerse realidad y toda esta cosa de Disneylandia, no es así. Pensar en grande para Jesús es estar dispuesto a tomar la cruz y estar dispuesto a padecer rechazos y padecer sufrimientos por Él. Servir implica menospreciar el agrado y favor de los hombres a fin de serle agradable al Señor. Acompáñame a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ese no va a aparecer ahí en la pantalla, pero vamos a verlo para que entendamos un poquito más acerca de lo que implica servir a Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Dije que servir implica menospreciar el agrado y el favor de los hombres con un fin, serle agradable al Señor. Gálatas 1, versículo 10. Pues, dice Pablo, pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Puedes hacer esa misma pregunta. ¿Buscas el favor de los hombres o buscas el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pregunta. Hermanos, nunca, diga nunca. Nunca vamos a agradar a los hombres. Nunca. O sea, si traes pantalón negro porque traes pantalón negro, si es blanco porque es blanco, pero nunca vas a agradar a los hombres. ¿Has hecho una boda, una quinceañera, una fiesta? Si sirves mucho, porque sirves mucho. Si sirves poco, porque sirves poco. Pero nunca tienes contentos a los gorrones, digo, los invitados. Dice, ¿o trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por eso dije que servir implica menospreciar el agrado y el favor de los hombres. Porque, por cierto, no está padre no serle agradable a los hombres. No sé si me doy a entender. No es algo que se sienta bonito, ahí sí hablo de sentimientos humanos, que se sienta bonito serle desagradable a los demás. No es algo bonito, pero cuando decimos que sí a servir a Dios, automáticamente estamos comprándonos este paquete de serle desagradable a los hombres, en muchas de las veces, a fin de serle agradable a Dios. Y todo lo que tiene que ver con un siervo de Dios es siempre preguntarse, ¿esto que estoy haciendo le es agradable a Dios? Si la respuesta es sí en su palabra, entonces, mira, llueva, truene o relampaguee. Le caigas bien o le caigas mal a la gente, sigue adelante porque el Señor te está respaldando. Y Pablo decía, trato de agradar a los hombres porque si tratara de hacer eso, no sería siervo de Cristo. Quienes viven tratando de agradar a los hombres, no son siervos de Cristo. ¿Se entiende? Les voy a compartir un pensamiento que ha sido de mucho consuelo en mi vida ministerial. Dice, ningún hombre es totalmente aceptado hasta que primeramente haya sido totalmente rechazado. Ninguno. Pensar en grande es reconocer la soberanía de Dios. Vamos al versículo 40 de Marcos 10, regresando. Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado.
Y algo que vemos aquí es que no se trata de cuestiones humanas. O sea, ahora estamos hablando ya del servicio. No se trata de cuántos años de seminario tengo o en cuál seminario, porque hay de seminarios a seminarios, ¿verdad? O sea, no todo el que dice yo fui a un seminario, hay que quitarse el sombrero, porque hay de seminarios a seminarios. Y hay que ver si realmente fue al seminario. O sea, yo puedo decir que soy médico, pero enséñame el título, hijo. Si no, no te dejo que me operes, ¿verdad? Pero el sentarse a la derecha o el alcanzar algún título de grandeza o de servicio, de honra en el ministerio, no se obtiene en un seminario. Tampoco es por el carisma o por la capacidad humana. No es por eso. Tampoco se gana, escúchenlo bien, por votación de un concilio, por votación de un grupo. Recuerden que Saúl, el primer rey de Israel, fue elegido por el pueblo, democráticamente. Entonces, creo que hacemos bien en desechar ese concepto de pensar que la iglesia es una democracia. No es una democracia, es una teocracia, como la que había antes de que el pueblo democráticamente eligiera a Saúl, al que era más alto, que todos le llegaban a los hombros a Saúl. Era rubio, era hermoso, era, bueno, lo que el pueblo soñaba y quería como rey. Pero así les fue, le salió chafa a su rey. Rechazaron el gobierno de Dios por el gobierno de los hombres. Así que nosotros hacemos bien en dejarnos guiar por el gobierno teocrático, por cómo Dios nos va dirigiendo en su palabra. Así que, aunque todos servimos a un mismo Dios, y esto quiero aclararlo, hay grados de honra en el ministerio, hay grados de responsabilidad en el ministerio. Pero esos grados, como dije, no se ganan ni en un seminario, ni por carisma, ni por talentos, ni por votación de concilios o de grupos. Estos grados de honra en el ministerio son para quienes Dios designó de antemano. Eso decía Jesús. Decía, no está darlo sino a quien, aquellos a quien el Padre ha designado. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular. ¿Qué dice? Como Él quiere. Todas estas cosas, hermanos, los ministerios, los dones, todo esto lo hace el Espíritu Santo y reparte a cada uno. Y ese cada uno está incluido todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, porque por cierto, ahora que veamos los bautismos el domingo, que todos están invitados, va a ver usted algunos muy jovencitos. Y sabe que para ellos también hay dones espirituales. También para ellos, pues hay algo que el Señor les ha repartido, que el Espíritu les ha repartido, dones espirituales. Y dice, como Él quiere. Otra vez, yendo a la Escritura y enfrentándonos a este 1 Corintios 12, 11. Si a ti no te gusta el ministerio que tiene un hermano, ¿por qué él? Y cuestiones y todo esto. El problema no lo tienes con el hermano. Ojalá fuera así. Pero el problema en realidad lo tienes con el Espíritu. Ya vamos a ver el domingo cómo le fue a Ananías y a Zafira por andarse poniendo con el Espíritu. Por lo tanto, no se requiere la aprobación o el agrado de nadie, sino de Dios únicamente. La alabanza que no proviene de los hombres, decía Jesús, sino de Dios. No buscamos, aunque fíjate bien, porque no queremos caernos del otro lado del caballo, en el cual decimos, no, pues sí soy, no me importa. No, debemos de servir al pueblo, debemos de amar al pueblo, de acercarnos al pueblo, pero no buscar el agrado de ellos, sino el agrado de Dios, es lo que estoy diciendo. La lección de Jesús continúa y ahora va a ser un contraste con esa mentalidad de que pensar en grande es fama, riqueza y poder. Va a contrastarlo directamente. Y yo quiero recordar un himno muy antiguo que habla sobre un chico de la calle que camina en la ciudad con su guitarra, todo adulto, sin molestar a nadie. En la casa se encuentra con su mamá y con su papá que le dicen, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Estrella de rock and roll o presidente de la nación? Wow. ¿Verdad? Versículo 42. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pensar en grande para este mundo tiene que ver con poder y posición. Por eso le preguntaban, ¿estrella de rock and roll
o presidente de la nación. Eso es pensar en grande. O sea, los papás le decían, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Estrella de rock and roll, o sea, fama, o presidente de la nación, poder. Lo vemos en la política. Desde el poder no se hace otra cosa sino servirse a sí mismo, oprimiendo a los más débiles. La referencia de ellos era muy clara y evidente, que era el Imperio Romano. El Imperio Romano no le importaba oprimir a los más débiles, no les importaba pues incluso matarlos, hacer lo que fuera, porque ellos estaban colonizando, ellos estaban conquistando reinos y no les importaba oprimir a los más débiles para hacerse ellos más grandes. Versículo 43, pero no será así entre vosotros, decía Jesús. O sea, piensen, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Hermanos, Jesús aquí nos está dando claramente, muy claramente, la esencia de su visión acerca de pensar en grande. Jesús dice, ustedes son de otro espíritu o de otra filosofía. Romanos 12:2 nos da una orden. ¿Se acuerda de Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo. O sea, sino déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis así la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, Jesús les dice, ustedes son de otra filosofía. La filosofía de este mundo es eso, estrella de rock and roll o presidente de la nación. Pero ustedes son de otra filosofía, de la filosofía de los que traen una cubetita, un lebrillo y lavan los pies. Ustedes son de esa otra filosofía. ¿No les gusta? Bueno, váyanse a American Idol. Váyanse al mundo. Ya, esa es la filosofía de ellos. Pero ustedes, si son mis discípulos, son de otra filosofía. Y les dice, no será así entre vosotros. Nada de estrellas de rock and roll ni presidentes de la nación. La grandeza está en servir. Es lo que dice Jesús. Dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el reino de Dios, acuérdate que ese fue el mensaje recurrente de Jesús. Lo que Jesús vino a enseñar no fue sueña en grande, no fue tu mejor vida ahora, ni todos los días son viernes, ni todo este rollo que es otra vez de Disneylandia. Y solamente existe ahí en River Oaks, donde vive el compadre que escribió eso. El reino de Dios es de los mansos, es de los humildes, es de quienes fueron liberados de la servidumbre del pecado y ahora desde esa libertad se someten voluntariamente al Señor del reino. O sea, éramos esclavos del pecado, creíamos que hacíamos nuestra voluntad, pero en realidad servíamos al pecado, servíamos al maligno. Éramos esclavos pensando que éramos libres. ¿Qué ocurrió? Oímos el evangelio de la salvación, entonces fuimos liberados, las cadenas se rompieron, ya no fuimos más esclavos del pecado, pero no quedamos ahí en libertad, porque si no sería caer en lo mismo, sino que fuimos liberados para someternos voluntariamente. Antes estábamos involuntariamente sometidos a causa de nuestra naturaleza pecaminosa, pero hechos libres, hemos sido libres para someternos voluntariamente al Señor del reino, quienes les manda que sirvan por amor. Es distinto servir por obligación que servir por amor. Piensa en un mesero. Piensa en el peor mesero que has tenido en tu vida, que te ha atendido. Aquel que le dices algo y te hace así, ¿no? Aquel que, bueno, no quiero hacerte enojar ahorita, ¿verdad? Pero a veces lo vemos. Meseros quienes se supone que están para servirte, para atenderte, estás pagando un servicio de no hacer comida en tu casa, ni pararte, te quieres aplastar, bueno, sentar ahí en la silla y que te traigan todo, ¿no? Y te encuentras con una actitud de obligación, así como que lo está haciendo porque tiene que, pero no lo está disfrutando, ni siquiera hace como que lo disfruta. Pero piensa por otro lado en el mejor servicio que has recibido, el mejor mesero que te ha atendido, que está con una sonrisa, que hasta como que dices, bueno, ya, no, dame chance, ¿no? Que está ahí encima. Algo más, señor. No, ya es la número 365 vez que me preguntas, ¿no? Servir por amor es distinto a servir por obligación. Y el Señor del reino manda a sus siervos a que se sirvan unos a otros por amor. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13. Lo vemos ahí.
Por esto no se percibe a un cristiano aislado, a un cristiano paracaidista, ¿se entiende? Que cae el domingo y ¡fum!, sale corriendo. El viernes cae y así, ¿no? Es entra y sale, entra y sale. Bueno, no se percibe un cristiano así. Ahí hay un problema que necesita ser tratado y nadie lo puede obligar a ese cristiano. Vete, no, o sea, es voluntario, lo hemos visto. Eras esclavo del pecado, involuntariamente fuiste liberado. Si fuiste liberado voluntariamente, nadie te vamos a obligar a que te quedes aquí. No, aquí se me queda y engarrótese ahí. No es así. Es voluntariamente, pero algo está ocurriendo en uno de esos cristianos paracaidistas que entran y salen. No se percibe bíblicamente. ¿Por qué? Porque cristianismo, la vida del reino, el mensaje del reino tiene que ver con ¿qué? Con servirse por amor unos a otros. Amor primeramente a Dios, pero también amor a mis hermanos, a quienes están aquí, a quienes estamos aquí. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Fíjate cómo está conectando la libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por obligación, servíos por amor los unos a los otros. Ese servicio en amor es un servicio que no proviene de nuestra carne. Por eso es el contraste y dice, no usen la libertad como ocasión para la carne. Porque mi carne sirve con amor a quien le caigo bien, a mi esposa, ¿verdad? Por ejemplo. Mi carne no tiene ningún problema en servirle a mi esposa. ¿Por qué? Porque me cae bien y le caigo bien, ¿verdad? ¿Sí? Pero a mi carne no le gusta a un hermano que simplemente no es como a mí me gustaría que fuera. O sea, un hermano que, no sé, o sea, como que no me cae bien. Porque se da, ¿no? Se da que es que ese hermano no, lo mastico pero no lo trago. Bueno, somete tu carne y saca ese fruto del Espíritu que es el amor. Y desde ese fruto del Espíritu que está en ti, si eres hijo de Dios, vas a servir con amor a ese hermano y vas a ver cómo vas a empezar a verlo distinto cada vez más. Conforme más lo sirves en amor, vas a empezar a verlo de manera distinta y vas a decir, no, pues como que no es tan sangrón como yo creía, ¿no? Por poner un ejemplo. Otra vez la palabra usada aquí es la palabra doulos, en donde dijo servíos por amor los unos a los otros. Es la palabra doulos, que significa esclavo, significa sirviente. Y hermanos, nadie quiere ser un sirviente, ¿verdad que no? O sea, piensa allá en nuestros países que estaba la muchacha o la señora que llegaba y lavaba la ropa y tú te salías, ¿no? Y dices, oye, lavas la ropa, haces esto y haces lo otro y regreso. Voy a salir para que limpies, ¿no? Y se quedaba ahí limpiando, trapeando, ¿verdad? La señora que hacía esto. Nadie soñamos con ser eso, ¿verdad que no? O sea, en nuestra mente carnal nadie percibe eso. Nadie quiere ser un sirviente. Y dice, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Sirviente? No, ¿verdad que no? No. En nuestra naturaleza no lo está. Los mismos discípulos no estaban dispuestos a ocupar el trono número 12. ¿Te das cuenta de eso? No, yo no quiero ni el 8, ni el 10. Yo quiero derecha, izquierda. Left or right. Yo no quiero el 12. Por eso estaban enojados entre ellos. Pero al final de su vida, Juan mismo, quien hizo esta petición, Juan mismo iba a tener una revelación en esa isla de Patmos en donde él pasó sus últimos días. Y seguramente recordó este episodio que estamos viendo hoy, avergonzado. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Está hablando Juan. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Fíjate lo que dice después. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Esa segunda parte del versículo 3 nos revela una cosa. Juan, en el Apocalipsis, en el libro, en la isla de Patmos, en el libro de Apocalipsis, está teniendo una visión de cómo van a ser las cosas cuando el Señor venga y cuando sea el final. Y vemos que ahí en el final sus siervos le servirán. Así que, hermanos,
por esto hacemos énfasis, por eso el mensaje de Jesús, Él mismo vino como siervo, tomó forma de siervo y enseñó a sus discípulos que pensar en grande es servir por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque al final de la película sus siervos les servirán. Aquellos quienes no están dispuestos a servir a Dios, pues no sé qué final de la película tienen, pero este no es el que vio Juan. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. La pregunta aquí es, ¿para qué vamos a querer un trono? ¿Para qué vamos a querer una corona si vamos a ver el rostro de Dios? O sea, ¿te has puesto a pensar en eso? Aquí cantamos y decimos, ese canto que hemos entonado en otras ocasiones que dice, te veré en la hermosura de tu santidad. En tu presencia quiero estar y verte cara a cara. ¿En serio? ¿En serio queremos eso? O sea, o nomás lo cantamos. No son canciones poéticas, aunque se usa la poesía para que rime, ¿verdad? Pero no son quimeras, no son cosas poéticas que suenan bonitas. Ay, sí, te veré y tu gloria está aquí. Hermanos, le vamos a ver, eso dice su palabra. Yo lo creo que lo voy a ver. Y cuando le vea cara a cara, cuando le contemple cara a cara, ¿para qué rayos quiero un trono? ¿Para qué quiero una corona? Si dice la palabra que los reyes arrojan sus coronas delante de Él. Para eso queremos la corona, para arrojarla delante del Señor. Y decir, santo, santo, santo. La historia de los siervos de Dios termina sirviendo a Dios. Así que más vale que te hagas a la idea de servir ahora mismo. Porque la historia de los siervos de Dios termina sirviendo a Dios. No hay otro camino dentro de los hijos del reino. Por otro lado están los que van a doblar su rodilla, porque Filipenses 2 termina diciendo que toda lengua confesará, que toda rodilla se doblará y dirán que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. No dice que todos van a ser salvos, todos van a doblar la rodilla. Nosotros los siervos la doblamos desde ahorita. Pero aquellos quienes se negaron a servir a Dios, quienes se negaron a entregarle su vida, a someterse al señorío de Cristo, la van a doblar también, pero van para condenación. Así que por esto es importante, por eso es trascendente este mensaje. Cuanto más sirves, más te haces grande en el reino. Cuanto más sirves, más te haces grande en el reino. Lo dice el versículo 44 de Marcos 10, dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. O sea, Jesús no está diciendo, está mal pensar en grande, pero no piensen en grande como este mundo, sino sirvan. El que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Servir a los demás nos asemeja más con nuestro objetivo final como redimidos del Señor. ¿Me expliqué en eso? Servir a los demás nos identifica más, nos acerca más a ese objetivo final que leímos en Apocalipsis. Sus siervos les servirán y verán su rostro. Eso es pensar en grande para Cristo Jesús. Jesús finaliza dando un argumento para respaldar su enseñanza. Y esto es algo que a mí no deja de asombrarme, cómo Jesús ubica lo que está mal, ubica lo que está torcido, chueco, mal entendido de sus discípulos, que ya, por cierto, habían caminado con Él por 3 años. Y seguían con estos rollos, o sea, no entiendes, así como que para darle una sangoloteada, ¿no? Pero Jesús ubica lo que está mal, enseña, y después de que enseña de esta manera magistral, respalda con un argumento su enseñanza. ¿Cuál es ese argumento? Es un argumento que precisamente tiene que ver con el propósito de su venida, que ya les había dicho, voy a ser entregado en manos de pecadores, y les había revelado que iba a morir, que iba a resucitar. Pero fíjate cómo lo conecta ahí en el versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo no vino para ser servido. Yo te pregunto, ¿tenía el derecho de exigir ser servido? No escuchó a nadie. Claro, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, aquí entre nosotros, tenía todo el derecho de exigir ser servido. Sin embargo, Él dijo, momento, yo no vine a ser servido. Vine a servir. ¿A servir cómo? Dando su vida en rescate por muchos. Servir tiene que ver con dar nuestra vida. Hermanos, si a veces no quieren ni saludar al que te cae gordo, ya de dar tu vida ni hablamos, ¿verdad? Si a veces hace mucho calor, no voy al templo.
Hace mucho frío, no, es que el aire está contaminado, ¿no? Pero a trabajar sí fuiste, ¿no? Ya de dar tu vida ni hablamos. Pero de eso, o sea, esto que lo digo en serio. O sea, hay que modificar eso. Si tenemos ese objetivo de verle cara a cara y servirle a Él, empezar sirviendo, terminar sirviendo. Dar su vida es lo que hizo Jesús. Así yo sirvo, dando mi vida en rescate por muchos. Y a mí me inquieta mucho la mentalidad de muchos que se llaman cristianos. Me inquieta mucho la mentalidad de pensar que la iglesia es un lugar que debe de llenar sus expectativas carnales. Llenar sus expectativas carnales. Hay expectativas bíblicas que es bueno tenerlas. Una iglesia que se predique la palabra de Dios, que se hable de Jesucristo, que Jesucristo es el centro, es una expectativa espiritual. Pero una expectativa carnal, podemos ponerle una lista muy larga, no me voy a detener ahí. Pero por ejemplo, esa música no me gusta. ¿Por qué? No, pues es que yo quisiera que fuera como más duranguense, ¿no? Más así, ¿no? Más con acordeón. Así, está muy aplatanados los hermanos. No me gusta, bueno. Expectativa carnal. Aquí no vas a escuchar duranguense de una vez. Ni reggaetón, ni nada de eso. O por ejemplo, esta prédica está muy larga. Hermanos, somos del Evangelio Eterno aquí, ¿verdad? Bueno, si quieres donde nomás te digan 1, 2, 3, 10 minutos, campeones, va. Y bueno, yo le doy la dirección donde hay de esas, ¿no? En 1 hora entras y sales y ves un buen show. Y gratis, bueno, a veces. O por ejemplo, ¿por qué no lo hacen así? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay lo otro? ¿Por qué así? Esas son expectativas carnales. Y hay muchos cristianos o llamados cristianos, quienes piensan que la iglesia es el lugar en el que se les debe de satisfacer carnalmente con todo este tipo de solicitudes y de cosas carnales. Cuando algo no les llena esa expectativa, simplemente llevan su negocio a otro lado, ¿verdad? Entiéndase ¿cómo le estoy diciendo, ¿no? El sentido con el que lo digo. O sea, llegamos a la iglesia empapados de la corriente del mundo, así como llegamos al restaurante. Hey, ya llegué, yo soy negocio para ti, así que atiéndeme, rápido, tráeme mis chips, mi salsa. ¿Qué pasó? No hay sal. ¿Qué pasó? O sea, atiéndeme rápido y de buena manera, ok. Pero la iglesia no es un restaurante, no es Burger King, your way, right away. No, la iglesia no es eso. Entonces, cuando llegamos así, no se llenan nuestras expectativas carnales, no nos sirven. Y a mí me hace mucho ruido cuando escucho a alguien que dice, yo me quedé en esa iglesia porque había muy buena clase para los niños. O sea, qué bueno que hay buena clase para los niños. Pero en serio, tu guía, tus decisiones son por lo que a tus hijos les gusta o no les gusta. No, yo me quedé porque a mis niños les encantó. Ok, bueno, así guías toda tu vida seguramente. Le preguntas al mocoso, oye, sí, o sea, hermanos, son expectativas carnales. Cuando algo no le llena a alguien así, ¿qué pasa? Lleva su negocio a otro lado, y a otro lado, y a otro lado. Y ya tiene, ¿cuántas iglesias lleva? No, pues como 15 o 18, jajaja, y creen que hacen mucha gracia. Esas son expectativas carnales. Si somos cristianos, se supone que somos como Cristo. O sea, es simple, ¿no? Soy cristiano, significa que soy como Cristo, o bueno, al menos pretendo serlo cada día más. Y aquí está la clave de todo. Cristo no busca que le sirvan. Cristo mismo dijo que su propósito en la tierra fue servir. Y fíjate bien, no en lo que le gustaba. Eso no tiene nada que ver. Jesús mismo oraba, ¿no dijimos? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, Jesús no pensaba siquiera en servir en lo que le gustaba, sino en ¿qué? En lo que era la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque servir a Dios no tiene que ver con ganas. Pregúnteme si tenía ganas de venir hoy. No, mejor no me pregunte. O sea, hoy sí tenía ganas, pero eso sale sobrando. Pero hay veces que no. Hay veces que te duele la garganta, te duele la panza, te duele... Pero otra vez, perdón que pise callo, pero ¿cuántas veces vamos a trabajar con el dolor de panza? Porque si no trabajas no te pagan. Si tienes días ahí para pedir, pues está bien. Pero si no trabajas no te pagan,
Dime si no vas hasta con el hígado, así te está saliendo, pero vas arrastrándote, pero llegas. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos, sí, voy a servir a Dios? Oye, no voy a ir cuando te avisan. ¿Por qué? No, es que me duele la cabeza un poco. Ay. Dices tú, no has entendido nada, pero no hay problema, te enseñamos, así como Jesús, ¿no? Ve lo que está mal, enseña y da un respaldo, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? No tiene que ver con ganas, no tiene que ver con sentimientos. Es que me siento mal, es que siento que si no lo hago así voy a ser hipócrita y mejor no quiero servir en hipocresía. Así le dices también a tu jefe en el trabajo. Es que no siento hacerlo. No siento poner el sheetrock ahí. No lo siento. Perdóneme, es que si lo hago voy a ser hipócrita. Tampoco tiene que ver con gustos personales. Tú llegas a una casa, si eres pintor, y te dicen, píntala de color morado, pero así. ¿Y qué dices tú? Es que nada que ver tu color. No te están pidiendo tu opinión, píntalo. ¿Verdad? No, servir no tiene que ver con ganas, con sentimientos, con gustos personales. Jesús vino a servir en lo que el Padre le mandó, que fue dar su vida en rescate por muchos. Y yo te hago una pregunta. ¿Eres discípulo de Cristo otra vez? Otra pregunta. Si dijiste que sí, ya como que yo diría que sí, ¿no? ¿Soy discípulo? Sí, soy discípulo. Sí. La otra pregunta es, ¿estoy sirviendo? Si la respuesta es sí, ¿lo estoy haciendo dando mi vida? Eso es con pasión, eso habla de pasión. Dar tu vida es hacerlo con pasión. Si quieres servir a Dios, por eso digo, esto no se trata de presionar a nadie, ¿no? Aquí no estamos presionando absolutamente a nadie, porque si presionamos a alguien, ándale, sirve a Dios en tal o cual ministerio, después va a andar haciéndolo de malas, no hay ese entendimiento. Si dices que sí al ministerio es porque lo vas a hacer con pasión, dando tu vida. Mira, no importa si tengo que manejar, si tengo que hacer lo que tenga que hacer porque yo estoy sirviendo a Dios. Hermanos, y de verdad lo digo no para levantarme el cuello ni nada, pero los que me conocen acá saben que por mucho tiempo dirigí la alabanza. En años dirigiendo la alabanza, jamás falté a dirigir la alabanza. Jamás falté a dirigir la alabanza. O sea, de faltar porque no tengo ganas, no siento, etcétera. Estuve ahí enfermo, estuve ahí con una vez mi esposa en el hospital, pasé la noche dormidito ahí en una cama de piedra, ¿verdad? De la de los hospitales, y así a ministrar. Y otra vez no lo digo porque pues no hay mérito en eso. O sea, hice lo que tenía que hacer nada más. Pero la analogía es esa, porque hay pasión, porque hay un entendimiento de eso. Yo no lo hacía para el pastor, yo no lo hacía lo hacía para Dios. Y lo hago para Dios y lo seguiré haciendo para Dios. Y eso es dar tu vida, hacerlo con pasión, bien hecho. Bien hecho, de tal manera que, mira, no sé, tienes que vestirte, ponerte un uniforme. Es que no me gusta el uniforme. No, mira, yo estoy así morenito, que ese color, no, o sea, te lo pones. Y eso platicaba yo el otro día con un pastor. Nosotros no ponemos uniforme aquí en el grupo de alabanza, hay lugares que sí lo ponen, lo respetamos, cada quien, no tiene que ser así en cada congregación. Pero muchas veces se ve la rebeldía de muchos de decir, no, es que hoy no canto. ¿Por qué? Porque es de rojo y a mí el rojo no me queda. Aleluya. ¿Cómo ves? Directo a la banca, ¿no? Y para enseñarle. Pero, o sea, es dar nuestra vida. Estamos sirviendo con pasión. La pasión no nace en cuanto nos gusta la función de servicio. En eso no nace la pasión. En cuanto nos gusta la función de servicio que estamos desarrollando. En ocasiones yo he tenido que servir en cosas que la verdad no es lo mío. No me gustaba. No me gustaba hacer tal o cual función. Es más, ni siquiera me sentía capaz de hacerlo. Pero Jesús sirvió en lo que el Padre le mandó. El Señor me mandó eso. No me estaba preguntando, hijo, ¿cómo ves? ¿Te gusta eso? ¿Te ves sirviendo en esa área de servicio? No, Señor, pues déjame pensarlo. Y yo te aviso, ¿eh? Y el Señor, ay, no me ha escrito, no me ha llamado. ¿Qué pasará? Es dar tu vida. No depende de qué tanto nos guste esa función, sino en el servicio de Cristo por mí. En eso depende. Cuando pienso en servir, cuando tengo una oportunidad de servir, debo de pensar en el servicio de Cristo por mí. ¿Cómo sirvió Cristo por mí? ¿Cómo sirvió Cristo por ti?
murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Pensar en grande no es perseguir mis sueños, como nosotros lo vemos hoy en día. No es perseguir mis sueños, es, tengo que pensar en grande, tengo que soñar en grande y el resultado va a ser grande. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con perseguir mis sueños, sino renunciar a ellos para servir a mis hermanos, por amor a quien lo dio, todo por amor a mí. Yo no sé cuál sea tu sueño, yo tenía el mío, ¿verdad? Sin embargo, cuando me encontré con la magnitud de mi pecado, porque eso es, hermanos, y uno de mis textos favoritos y de mis llamados favoritos del servicio a Dios es Isaías. Dice, cuando vi al Señor sentado en su trono, su gloria llenaba el templo, dice la palabra, veía los querubines diciendo santo, santo, santo. Lo que Isaías vio fue su mugrero, fue su pecaminosidad y dijo, ay de mí que siendo hombre inmundo de labios han visto mis ojos a Dios. Después de esto oyó una voz que decía, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Y qué dijo Isaías? A ver, explícame cuál es la misión. Explíquenme por favor, ¿sí? Pásame un reporte y que se vea claro. Que se vea claro, quiero ver de qué se va. No, heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que vemos. No es perseguir mis sueños. Cuando yo me encontré con eso en la Escritura, cuando yo me encontré con Jesucristo, ¿sabes dónde quedaron mis sueños? No sé, ni me interesa saber dónde quedaron. Solo sé que el Señor ha sido misericordioso conmigo. Solo sé que el Señor me ha amado de una manera que yo no merecía, porque yo lo que merecía era el infierno. Me hizo su hijo, me insertó en su iglesia, me llamó a servirle. ¿En qué quieres que te sirva, Señor? En lo que sea. ¿Me gusta? No importa. ¿No me gusta? No importa. Tú me has mandado a hacerlo y lo voy a hacer. Eso, hermanos, es lo que crea siervos de Dios que dan fruto. Y tú puedes ver el ministerio de Isaías. Isaías ya era un profeta que decía, ay de los que lo malo dicen bueno, ay de los que se amanecen bebiendo, ay de que, pero cuando vio la santidad de Dios dijo, ay de mí. Y el ministerio de Isaías, capítulo 5, de ahí en adelante tenemos bastantes capítulos. Y vemos que la vida de Isaías no fue una vida de estrella de rock and roll ni presidente de la nación, sino fue una vida de sufrimiento, pero una vida que pudo ver al Mesías y pudo profetizar al Mesías. Y ahí es donde nosotros vemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, hermanos, todo tiene que ver con qué tanto conocemos a Cristo, con qué tanto valoramos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Invito a que se ponga de pie, porque pensar en grande, dije, no es perseguir mis sueños, sino renunciar a ellos cada día para servir a mis hermanos. Y servir a mis hermanos por amor a quien lo dio todo por amor a mí. No hay tal cosa como yo no sirvo en la iglesia, yo sirvo afuera, donde nadie me ve, nadie sabe, pero yo allá sirvo. Ok, qué bueno, pero acá en la Biblia dice en Gálatas, si lo leímos, dice no usen la libertad para ocasión a la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Y eso habla colectivamente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, colectivamente. Hay una función de servicio que hacemos afuera en el mundo, es un mensaje, arrepiéntanse, pero acá es un servicio en amor los unos con los otros. Te invito a que inclines su rostro, vamos a orar. Muchas gracias, Señor, una vez más te damos. Gracias porque en tu palabra nos revelas tu voluntad, nos revelas que eres bueno, nos revelas que eres misericordioso y clemente, lento para la ira, grande en misericordia. Y hoy, Señor, queremos venir ante ti meditando en esta palabra, meditando en que la verdadera grandeza de la que tú hablas, no tiene que ver con conquistar cosas, ni con ganar el aplauso o el reconocimiento de la gente. Hay mucho de eso ya, Señor.
Y tú no te agradas en aquellos quienes hacen sus grabaciones y buscan llenar estadios y ganar Grammys, caminar en alfombras rojas. Tú te agradas en aquellos quienes vienen a servir. Muchas veces nuestro servicio no será visto por los hombres. Otras veces nuestro servicio será desagradable para muchos, incluso de quienes son nuestros hermanos. Sin embargo, como decía Pablo, si tratare de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso es lo que hace la diferencia entre un siervo de Cristo y alguien quien se sirve de Cristo para sí mismo. Es que buscamos agradarte a ti. Y la única forma en la que te agradamos a ti es con un corazón contrito, humillado. Aquel que te busca en integridad, aquel que te busca con sinceridad. De esos queremos ser nosotros, Señor. Señor, tú conoces a quienes estamos aquí. Tú conoces el deseo de nuestro corazón, que es agradarte, que es honrarte con nuestras vidas. Y yo sé, Señor, que de en medio de nosotros tú vas a escoger y a llamar siervos que hagan tu obra y que sean de bendición para muchos. Así te agradecemos hoy, Señor. Y terminamos dándote gracias. Diciéndote gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile gracias. Gracias, Señor, por tus palabras, palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Dile, alcé mi rostro para verte. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Dile gracias. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Todo lo que soy. Todo lo que soy. Todo lo que soy. En eso se basa nuestro servicio. En tus palabras de amor, en tu perdón sobre nosotros. No hay ninguna otra cosa, Señor. No hay nada que, si ya estamos sirviendo, pueda interrumpir nuestro servicio de no ser pecado del cual no querramos arrepentirnos. Pero siempre, Señor, aún cuando pecamos, dice tu palabra que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien nos restaura, quien nos perdona, quien nos vuelve a encaminar en el servicio. Y está tu iglesia también, quien nos restaura para volvernos a poner en el camino de servicio, en el camino de la verdadera grandeza. Muchas gracias, Señor, una vez más por este día. Gracias por esta reunión y por mis hermanos. Bendice a cada uno de ellos y a quienes queriendo estar aquí no les fue posible estar. Bendíceles también y que esta palabra llegue hasta sus corazones. En tu nombre, Jesús. Amén.